Buenas noches amigos, bienvenidos a Mentoría con Erika Padilla. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de la educación financiera, un tema muy tocado cuando hablamos de libertad financiera que tanto queremos desear. Contamos con la presencia de Max Huidombro. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, de profesión Administración de Empresas de la Universidad de Lima, magíster en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia ocupando cargos de gerencia en diferentes instituciones financieras y actualmente es gerente general de la empresa Gold Capital. Es una empresa, una firma importante peruana que es especialista en la asesoría financiera, en inversión y gestión de créditos. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Erika. Encantado. Muy bien, Max. Queremos empezar la entrevista. Hay muchas personas que desean saber y desean conocer más sobre la libertad financiera. Es importante que la persona conozca acerca de algunos pasos que deberían iniciar para poder tener libertad. Sí, a ver, comencemos por eso. ¿Qué cosa es libertad financiera? La libertad financiera en realidad es un concepto técnico que se basa principalmente en aprender a gestionar o generar ingresos de corte pasivo que puedan ser superiores a nuestros gastos periódicos. Porque si tenemos ingresos pasivos, el ingreso pasivo se define por ese ingreso que podemos generar sin necesidad de tener una actividad constante, como puede ser, por ejemplo, un alquiler, como puede ser, por ejemplo, lo que generamos a partir de inversiones. Y si ese monto que generamos es mayor al de nuestros gastos, por ejemplo, mensuales, obviamente yo no necesitaría tener alguna actividad recurrente o no necesitaría tener tal vez un empleo, porque obviamente esos ingresos de corte pasivo cubren largamente mis gastos. Entonces, por eso es que le llaman libertad. Pero obviamente para poder alcanzar eso, lo primero que va a ser una consecuencia de hacer otras cosas bien. Y esas cosas corresponden primero a saber gestionar bien nuestros ingresos, vamos a ver eso en unos minutos, y también, sobre todo, saber controlar bien nuestros gastos. Siempre el peruano no sabe cuánto gana ni cuánto gasta, es lo normal. Y creo que ahí cuando tenemos que aprender a identificar primero para poder tomar acción de mejora. Dime, ¿cómo podría empezar el emprendedor peruano a poder gestionar una manera de hábito de ahorro o de capacidad de ordenarse en sus finanzas? Ok, ahí vamos por partes. Lo primero, creo que lo más importante es tener claro que la base para generar riqueza es tener capacidad de ahorro. O sea, ahorrar no es suficiente, de hecho la clave de la riqueza está en la inversión, pero no hay forma de invertir si es que no tenemos excedentes, y los excedentes se van a lograr en el momento en que tengamos capacidad de ahorro. Entonces es, digamos, la base. Ahora, ¿cómo generamos capacidad de ahorro? Esa es la parte importante, y ahí hay que tocar justamente los dos puntos que acabas de tocar. Lo primero es el ingreso. Normalmente el peruano en general suele tener una fuente de ingreso, que suele ser en la gran mayoría de los casos tu empleo. O si soy un emprendedor, tengo una sola fuente de ingreso, que probablemente va a ser mi emprendimiento. Entonces, lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de ingreso es que un solo ingreso no es suficiente. Entonces, a diferencia de lo que normalmente hacemos, porque nos concentramos en una sola cosa y tenemos una sola fuente de ingreso, creo que la pandemia nos demostró en el año 2020 que no importa qué tan seguro se vea tu empleo, hay situaciones que pueden hacer que si esa única fuente de la que depende se corta, te puede generar un problema importante. El tipo que era gerente de operaciones, por ejemplo, de una cadena de cines, en pandemia cerraron todos los cines y muchas de esas personas pasaron o a suspensión perfecta o se quedaron sin empleo. Entonces es muy riesgoso tener una sola fuente de ingreso. Entonces, la recomendación respecto al ingreso es eso, ir creando diferentes fuentes de ingreso. Ahora, si vamos al gasto, y es creo donde peor nos manejamos, es que a mucha gente le sucede, y lo he conversado con muchísimas personas que asesoramos, es de repente recibo un bono o de repente recibo una cantidad de dinero que no esperaba recibir, pero igual no llego a fin de mes, o llegas a fin de mes y la pregunta fue, ¿en qué se me fue el dinero?
Y eso pasa muchas veces porque, a ver, existen dos tipos de gasto y esto lo quiero dejar como ahora un concepto básico general, que es el gasto mayor o es el gasto que tiene, vamos a decir, un recibo. Todos sabemos cuánto pagamos de alquiler, todos sabemos cuánto pagamos de nuestra cuota hipotecaria, todos sabemos cuánto pagamos el recibo de nuestro celular, lo tenemos en la mente y lo sabemos. Pues ese gasto es muy fácilmente identificable, pero hay otro gasto que no lo vemos, que es el que se conoce técnicamente o coloquialmente, digamos, como gasto hormiga, que es el gasto pequeño unitariamente. Okay. Si le preguntas a cualquier persona cuánto gasta en diversión al mes, cuánto gasta en ropa al mes, en comida al mes, no la comida de la casa, sino salir a comer con amigos o con la pareja o qué sé yo, muchas veces ese tipo de gastos no los tenemos claro. Y muchas veces, pues, ese gasto que digamos es pequeño unitariamente hablando, hagamos un ejemplo, taxis. Ahora que ya nos podemos mover libremente, pandemia off, ok. Si gastamos 10 taxis a la semana por 10 soles, son 100 soles. 10 soles, ok, no te duele, pero son 100 soles a la semana, son 400 soles al mes, son 4.800 soles al año. Ok, si vamos sumando ese tipo de gastos y no nos vamos dando cuenta que estamos incurriendo en eso, muchas veces gran parte de nuestro presupuesto se termina yendo en ese tipo de gastos. Entonces, la parte más importante para poder, digamos, manejar unas finanzas personales saludables es tener control absoluto de qué cosa sale de nuestro bolsillo. ¿Y cómo podemos lograr eso? Con un presupuesto, por ejemplo, como una herramienta. Y si quieren, para dejarles un tip a las personas que hoy día nos acompañan, durante un mes hagan un ejercicio, tomen una libreta, un cuaderno y anoten cada sol que sale de su bolsillo. Una vez que hagan eso, al cabo de ese mes van a poder identificar cuál es su patrón de gasto y se van a llevar sorpresas. Hemos tenido clientes que el 30% de su gasto correspondía a diversión. Y no es un problema hacerlo, es un problema no saberlo. Entonces, si vamos haciendo eso y trabajamos en base a presupuestos, lo que vamos a poder identificar es qué gastos pueden ser prescindibles, podemos ajustar ese gasto y podemos comenzar a generar capacidad de ahorro, que es básicamente ingresos menos gastos. La idea es que el resultado finalmente sea positivo. Y la única forma de poder mejorar las cosas es saber dónde estamos parados. Justamente lo que tú mencionas me ha pasado a mí porque cuando yo no tenía un control de mis gastos, porque de repente es más fácil tener el control de ingresos, pero de gastos es un poco más difícil. Pero estar anotando en un cuaderno también me fue un poco dificultoso. Y como uno para mucho con el celular, vi de que existen aplicativos que te ayudan a colocar y gráficamente te sale cuánto gastas en entretenimiento, en viajes o en movilidad, en cine, ¿no? Y eso me ayudó un montón y me quedé sorprendida porque ¿qué tanto gasto? Inclusive con mi capacidad de pago, pues, ¿qué tanto gano? Correcto, es correcto y ahí quiero darles un consejo para ahorrar. Si tú quieres aprender a ahorrar, lo primero que tú tienes que tener es claro que a la primera persona, lo primero que tú tienes que pagar en el mes es tu ahorro. Un ejemplo, si tú quieres ahorrar 200 soles al mes, si ya identificaste cuáles son tus gastos, ya ajustaste los gastos, sabes cuál es tu ingreso y lo que tú esperas es ahorrar 200, 300, 500 soles al mes o lo que sea que quieras ahorrar, lo primero que haces el día que recibes tu sueldo, en ese momento sacas lo que vas a ahorrar y lo guardas. Porque si tú lo que esperas es ahorrar lo que te queda al final del mes, créeme que los peruanos somos lo suficientemente creativos como para que no quede nada al final del mes. Entonces, primero ahorras y después gastas, no al revés, y esa es una de las maneras en que vas a poder probablemente crear el hábito del ahorro. Porque no importa si son 50 soles al inicio, lo importante, más que el número, es crear el hábito. Eso es cierto. Inclusive para crear el hábito hay muchas herramientas. He intentado algunas y no he podido. Pero he visto una de que algunas entidades financieras dan una opción de que te descuentan de tu cuenta y eso me está funcionando mucho mejor. El ahorro forzoso. Sí. Hay varias instituciones financieras que tienen ese tipo de aplicación que les permiten hacer eso y es una muy buena práctica porque te fuerza a ahorrar. Sí. Y parece mentira que poco a poco cuando vas a ver, si tenías acumulado un monto de ahorro, como dices, un ahorro forzoso, ¿no?
Max, volviendo a un poco como muchas personas que son emprendedores nos están viendo, en estos últimos meses la tasa de referencia ha aumentado mucho. Yo tengo entendido de que está en 6 punto tanto, pero creo que la tendencia es a subir porque justo hoy día escuchaba que en México ha subido a 10. Mi pregunta sería, ¿por qué crees o cómo nos afectaría a nosotros como peruanos que la tasa de referencia que lo aumenta el Banco Central de Reserva afectaría en nuestros bolsillos? ¿Cómo nos afectaría? Okay. Déjame hacer un pequeño preámbulo para poder explicar bien eso. En pandemia, una de la principal preocupación de los bancos centrales a nivel mundial fue que no se rompa la cadena de pagos, es decir, que las empresas no quiebren para que la gente no se quede sin trabajo. Entonces, la solución que encontraron fue bajar las tasas de referencia casi a cero. En Perú, por ejemplo, la tasa bajó a 0,25. ¿Qué significa eso? La tasa de referencia, para que se entienda de la manera más sencilla posible, es la tasa a la que los bancos se prestan dinero del BCR. Entonces, si es la tasa a la que se prestan los bancos, la tasa a la que van a prestar los bancos, si está tan baja, va a ser una tasa baja. Acuérdense que en el año 2020 uno podía encontrar créditos hipotecarios del 5%, del 4.5%, del 6%, las tasas eran bajas. Pero ¿qué sucedió? Que como se generó mucha liquidez en el mercado, es decir, las personas recibieron mucho dinero, bonos, apoyo social, hubo mucha demanda. El problema que existió en ese momento es que por temas del COVID, la oferta no podía ser la misma porque las empresas no podían producir de la misma manera que antes. Entonces, si tú tienes una demanda más alta, pero una oferta más baja, lo primero que va a hacer es que suban los precios. Le hace inflación. A eso sumémosle la crisis entre Rusia y Ucrania, que generó inflación alimentaria e inflación energética, lo cual la inflación se disparó en todo el mundo. Entonces, una vez que termina todo el tema del COVID, tenemos un problema inflacionario grave y lo que comienzan a hacer los bancos centrales es, necesitamos enfriar la economía para bajar la inflación. Entonces, ¿cómo consiguen esto? Elevando las tasas de referencia. Si las bajaron en la época de pandemia para ayudar, ahora necesitan subirlas. ¿Para qué? Porque para generar un equilibrio, ¿en qué sentido? Si suben la tasa de referencia, el efecto inmediato es que el costo del crédito aumenta. Entonces, como el crédito se vuelve más caro, menos gente tiene acceso a ese crédito, o menos gente solicita crédito porque está muy caro. Y eso que genera que la economía se enfríe, y al enfriarse baja la presión inflacionaria. Esa es un poco la lógica. Entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros? Básicamente en que el costo del endeudamiento aumenta. Si hoy día una persona va a solicitar, por ejemplo, un crédito hipotecario, va a encontrar tasas de 10%, de 11%. Ya no va a encontrar tasas de 5, de 6%. Entonces, si hoy día te quieres comprar una propiedad, lo más probable es que te va a salir bastante más caro de lo que salía hace 1 o 2 años. Entonces, la recomendación sería, si es que van a querer comprar un inmueble o van a querer tomar un crédito hipotecario, de repente les conviene esperar un poco, porque es muy probable, la tasa de referencia en Perú en este momento es en 7.25, está bastante alta, pero es muy probable que el próximo año, cuando comience a bajar la tasa de referencia, cuando comience ya a controlarse la inflación, hacia el segundo semestre del próximo año, el BCR va a comenzar a bajar la tasa y probablemente vamos a volver no al escenario de pandemia, pero sí a valores bastante más accesibles. O sea, entonces no nos conviene que nos endeudemos porque si no va a ser muy costoso ese préstamo, ese crédito. ¿Pero eso aplica para nuevos créditos o aplica para créditos que ya están antes? Aplican principalmente para nuevos créditos, pero las entidades financieras tienen la potestad de elevar la tasa de un crédito que ya está vigente. O sea, dentro del contrato que uno firma existe una cláusula que le permite a las entidades financieras a elevarte el costo, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito, te pueden elevar la tasa de interés. Entonces, siempre hay que revisar eso. Y para aquel emprendedor que tiene un excedente, tiene un dinero guardado, ahora que la CTS le han dado, ¿no? Y se puede coger el 100%, ¿qué alternativas de inversión le podrías recomendar? Hay varias cosas. Lo primero, y cuando vamos a invertir, hay algunos conceptos que hay que manejar. El primero es la diversificación. Nunca se ponen todos los huevos en una sola canasta. Y pasa esto mucho con los emprendedores, porque claro, en el ánimo de lograr que sus negocios sigan creciendo y se sigan desarrollando, casi todos los excedentes que tienen, ¿a dónde van? Al negocio. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que si ese negocio por A o B no va bien,
todo tu capital está ahí. Claro. Entonces Hay mayor riesgo. puedes tener un riesgo importante. Entonces, ¿qué cosa es lo que uno debe hacer? Debes tener un portafolio de inversión donde también está tu negocio, pero que lo tengas más o menos diversificado por si aparece una crisis, no todo se afecta de la misma manera. Eso lo va a entender mucho la gente que, por ejemplo, estuvo invirtiendo en acciones el año pasado y hoy día está viviendo una etapa muy complicada. Si todo su capital estaba en acciones, hoy día no le está pasando nada bien y por eso es importante primero diversificar. ¿Y cómo diversifico? Okay. No solo inviertas en soles, invierte en soles y en dólares. Okay. No solamente inviertas en Perú, invierte en Perú y invierte en el exterior. No solamente puedes invertir, por ejemplo, en un negocio, en un terreno. Se da mucho en Perú que la gente invertía mucho en bienes raíces. Pero ¿cuál es el problema? Si tú tienes bienes raíces y vas a necesitar capital en algún momento, no es fácil liquidar un inmueble. Y si tú tienes una emergencia y necesitas liquidez y todo lo tienes en terrenos, tienes un riesgo por no haber diversificado en opciones poco líquidas como los terrenos y más líquidas como por ejemplo podrían ser fondos de inversión, fondos mutuos, acciones u otro tipo de alternativas de inversión. Hoy día en el mercado existe una infinidad de alternativas que pueden ir de renta fija, renta variable, con riesgos más bajos, con riesgos más altos. Puedes encontrar tasas muy interesantes fuera del mercado bancario tradicional, porque los depósitos a plazo, por ejemplo, en dólares no te pagan más de 3%, pero existen alternativas con las que puedes alcanzar 6, 7, 10, 12% en dólares, con niveles de riesgo no altos, niveles de riesgo inclusive conservadores, pero es importante asesorarse bien. Y ahí es donde quiero puntualizar algo que creo que es muy importante. Antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, consulten siempre con un asesor especializado en materia de inversiones. El gran problema que uno tiene a veces es que viene un amigo, nos presenta un proyecto con una excelente tasa y nosotros miramos la tasa, pero no miramos el riesgo. Y no siempre todo va a salir bien. Cuando tú tienes un asesor de inversiones es como tener a tu médico de cabecera. Preguntarle, oye, ¿cómo ves esto? Y si es una persona que conoce el tema y tiene la experiencia, te va a poder dar una opinión experta y tú tomarás la decisión que más te convenga a ti. No está mal invertir en cosas riesgosas, pero está mal no saber al riesgo al que nos estamos exponiendo. Mi proyección hacia el próximo año, lo que yo le recomendaría a las personas que nos escuchan hoy día respecto a lo que se viene en el próximo año es que para aquellas personas que son conservadoras traten de mirar alternativas de renta fija, por ejemplo bonos. Hay muy buenas alternativas en bonos en este momento en el mercado local e internacional que te permiten tener una tasa importante con un riesgo bajo y un flujo de intereses periódico y fijo. Y para las personas que sean un poco más agresivas, este puede ser un buen momento para invertir en renta variable, en acciones, por ejemplo. ¿Por qué? O con fondos de acciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay acciones de compañías muy grandes, muy sólidas, que están muy golpeadas en este momento. Amazon, por ejemplo, es una compañía que este año ha caído más del 30%, pero sigue siendo una compañía que vale más de $2 trillones y es líder en su rubro en el mercado internacional. Entonces, uno a veces tiene que ir buscando esas alternativas donde encuentras buenas oportunidades, dada la crisis, que uno puede aprovechar, pero ojo, depende mucho de tu perfil de riesgo como inversionista. Claro, pero mayormente el peruano, como no tiene una educación financiera, desconoce. Entonces, yo sé que tienes una firma que está especializada en inversión y gestión de créditos. Habla un poquito de tu empresa, ¿qué servicios brindas? Ok, nosotros lo que hacemos en materia de inversiones es, nosotros tenemos acceso a más de 50 proveedores distintos a nivel local e internacional. Entonces, cuando nosotros recibimos a un cliente, no tratamos de venderle un producto. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es primero entender cuál es el perfil de riesgo de esa persona, quién es, porque no es lo mismo invertir a los 60 años que invertir a los 25. No es lo mismo si ya tengo una familia o si estoy soltero. No es lo mismo si es que tengo una carga familiar importante o qué sé yo. Entonces primero tenemos que entender si esta persona es conservadora, es moderada, es agresiva. Después, entender cuáles son sus objetivos. Lo que necesita es un flujo de ingreso periódico o necesita que su capital crezca en el tiempo, porque recién a partir de eso nosotros lo que vamos a hacer es poder armar junto a él un portafolio de inversión, es decir, buscar diferentes alternativas de riesgos distintos que puedan componer un portafolio que le permitan invertir, por un lado, con seguridad,
y por otro lado tener una alternativa que le genere la rentabilidad que él necesita para conseguir sus objetivos. Entonces, Gold Capital es una firma que se dedica a eso y les puede ayudar si es que lo que están buscando es invertir de manera rentable pero segura. Y obviamente manejamos todo el proceso de inversión de punta a punta, como para no solamente que el proceso de inversión no sea complejo, porque muchas veces lo es, y adicionalmente acompañamos al cliente toda su vida financiera para poder ir revisando el estado de ese portafolio. Exactamente. Excelente. Qué bien, muchas gracias, Más. Nos has ilustrado bastante del tema. De verdad que es tan importante la educación financiera, porque creo que es la única manera de que podamos tener a largo plazo una seguridad, una tranquilidad, ¿no? Gracias por tu tiempo, muchos éxitos para tu empresa. Y Gold Capital se puede encontrar en todas las redes. Así es, tenemos presencia en nuestra página web, es www.goldcapital.pe, y nos pueden encontrar tanto en YouTube como en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y cualquier cosa que necesiten en materia de inversiones, en Gold Capital estamos gustosos de poder atenderlos. Gracias. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación. Gracias. Muy bien, amigos, el día de hoy hemos conocido temas muy importantes, como no endeudarse, porque tenemos la tendencia a aumentar la tasa de referencia, entonces se va a encarecer nuestros créditos, así que es mejor tener otro punto de vista de inversión que endeudamiento. Eso es todo, amigos. Te espero el próximo jueves para que tengas más herramientas para gestiones mejor tu negocio. Gracias.